Volvemos, tenemos un problema técnico con el sonido, pero ya lo solucionamos, gloria sea al Señor. Estábamos comentando, bueno, que una vez más tenemos una entrega de este programa Revelación 1910, donde compartimos testimonios importantes, testimonios relevantes dentro del reino del Señor. Tenemos, gracias al Señor, bastantes hombres y mujeres que nos han brindado el privilegio de poder contar con su presencia en nuestro programa y hoy no es la excepción. Así que usted conéctese a lo que estamos haciendo. Yo le voy a pedir que comparta el video, que usted le hable a diferentes personas para que pueda escuchar testimonios de fe. Como lo dice nuestro eslogan, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así que en este tiempo, pues antes de comenzar, les estaba comentando antes de que se me fuera el audio, que este programa está dedicado a eso, a que podamos tener otra perspectiva de lo que está pasando a nivel internacional, que podamos pues tener otra mentalidad acerca de muchos acontecimientos pues que vemos ahora en las naciones y que podamos realmente creer en el Dios que dice la palabra del Señor. Antes de comenzar, quiero lanzar algún comercial de algunos de los ministros que han estado acá compartiendo con nosotros en nuestra plataforma y ya regresamos con el testimonio de la pastora Lorena Lewis. Regresamos acá en nuestro programa Revelación 1910. Ahí vimos algunos de los comerciales pues de ministros que han estado acá trabajando. Ahí vimos el comercial de la pastora Katy Bonilla, que la saludamos. Vimos el comercial del hermano Brian Vallejo de Dinámicas Proféticas, también para que ustedes se puedan acercar y pues darle like a esas páginas que son de gran bendición. Por acá tenemos algunos comentarios y algunas personas que están conectados. Queremos saludarles antes de comenzar pues la entrevista. Queremos saludar a Sonia Sánchez, a Claudia Vega. Tenemos más de 21 personas conectadas. Tenemos a Víctor Andrés Avendaño Rodríguez, a Chava James, a Marta Gómez, a Josh Lewis y pues a Paola Vindas también y los que se están agregando. Bueno, creo que todos hemos estado esperando este momento para conocer más acerca de una mujer del Señor. Realmente es una mujer de Dios, una mujer que ha dedicado su vida al ministerio, ha entregado su vida en cuerpo y alma, diría yo, al Señor Jesucristo, a servirle y a darle gloria. Entonces, de esta manera, mamá, es un gusto tenerla por acá y bendiciones. ¿Cómo está? Bendiciones, Esteban. Gracias por invitarme a Revelación 1910 para poder hablar con ustedes acerca de mi vida espiritual. Es un gusto para mí y espero que este programa sea de dedicación a todos aquellos que están viéndolo.
Amén, amén, amén. Que todos seamos edificados con lo que el Señor Que nos todos quiere sean, hablar a exactamente. través Y yo aquí quiero hacer una aclaración antes de que me comience a enredar un poco, porque mi pastor, el profeta Alex, le dice a mamá Lorena. Entonces, vieras que eso se le queda a uno pegado, mamá, y constantemente uno está, que decía la pastora, que a unas personas le dicen la apóstol, le digo yo, mamá, ¿me da permiso decirle mamá en vivo? Porque de ahí yo se me va a salir en algún momento el mamá Lorena. Sí, por el hecho del profeta Alex y por el siervo que perdimos hace como un año, el hermano Roberto Bonilla, Ajá. solo mamá me decían. Y entonces todos a través del ministerio me dicen mamá y me dicen mamá y eso se le pega a todo el mundo y ellos a mí me hablan así con mucho cariño, con mucho Así amor. es. Entonces cuando la gente los oye y los ve, hola mamá, si estoy para algún lado ahí me ven, no dicen Lorena o pastora o profeta, me pegan el mamá. Y entonces ya uno sabe, ¿verdad? Y yo Sí, creo que ese nombre me lo dieron porque tal vez han sentido el cariño claro. y el cariño de una madre espiritual y entonces ahí andamos caminando. Lo hecho de esto es que cuando, aunque le digan profeta, que le digan mamá, que le digan pastor, mientras que uno lo hace con cariño, no importa el nombre que lo dan. Esa es mi manera de pensar. Claro, claro, y en realidad como lo dice usted, es una manera de respeto y de cariño, esa, Que tener manera de respeto y cariño. como lo está comentando usted, eso yo lo aprendí, mamá, en la casa, como dice usted, el apóstol que ya partió con el Señor hace un año y unos días, Sí. el apóstol Roberto. Y de hecho yo le decía a él papá, al profeta Ale le decía papá, a usted mamá, y a varias personas, digamos, todavía queda eso como un símbolo de respeto. Entonces, pues lo aclaramos, ¿verdad? Delante de las personas, también que tal vez Sí. no tengan ese concepto, pero que sepan que pues estamos haciéndolo para bendecir la vida. Entonces, por acá, mamá, queremos comenzar, como siempre en el programa, que usted nos pueda comentar cómo fue su inicio en el Señor, cómo fue que usted empezó a caminar en los caminos del Señor. Bueno, Esteban, mi inicio en el Señor, ¿qué le puedo decir? Si tengo que decirle, desde mi niñez, de mi niñez siempre me ha gustado ir a la iglesia, siempre. Claro, Fue una manera donde yo busqué siempre un cariño, donde yo busqué al Señor, porque pues, como le dijera, no fue que yo crecí en una casa disfuncional, en una manera sí, en una manera no, porque crecí con un padre y una madre, pero eh, en esos tiempos le decían a uno, vaya donde tu madrina por un tiempo, vaya donde su tía por un tiempo. Y a mí siempre mi madrina me involucró, me metió en las cosas que eran del Señor. En estos tiempos de niña y me gustaba, crecí así gustándome las cosas del reino, gustándome las cosas del Señor. En esos tiempos yo recuerdo muy bien que recuerdo la iglesia en Salvation Army. ujú, Y en el tiempo que yo nací, el Salvation Army no era lo que como hacían ahora, sino que salían a la calle un tambor y un tambor y guitarras y caminaban por la calle y siempre daban testimonio, se paraban en una esquina a predicar y yo corría para ir de niña para poder escucharlos. Entonces siempre supe que había un Dios, claro, siempre supe que había alguien que existía, pero después de mi niñez, pues uno sabe cuando uno llega a la adolescencia, se le meten tantas cosas a la cabeza y uno se va por claro, otro lado, claro. se va por otro lado. Pero en la infinita misericordia de Dios, a pesar de que me fui para otros lados, el Señor, yo digo que me vería y me dice, a esta yo la escogí desde niña y no la voy a abandonar. Eso ha sido mi concepto, ¿verdad? Y comencé a hacer de las mías en mi juventud y después de un tiempo, pues yo voy a decirles algo que tal vez a muchos le va a parecer y por eso yo siempre digo que Dios cuando está escogido desde antes de la fundación del mundo y Él siempre tiene un propósito. Amén. Y Esteban, y yo recuerdo que yo comencé a andar en el mundo, tal vez por falta de buscar un poco de amor, porque también en mis padres casi nunca lo hubo. Y entonces eh,
En mi andadas ya teniendo mis hijos, tal vez dos de mis hijos, dos de mis hijos. Yo recuerdo un día, Esteban, que yo ya vivía en Barrio México y yo iba en mi tandas y todo y iba bajando por ahí unas gas ahí por donde Barrio México y oí muy claro la voz del Espíritu Santo que me dijo, ¿hasta dónde has caído? Wow. Y yo llegué, ahí está mi hijo mayor, te lo puede confirmar. Yo llegué a mi casa y yo comencé enojado a tirar botellas y a tirar vasos. Y yo digo, ya yo sé quién es la que me está hablando. Y esa noche no pude dormir. Esa noche no pude dormir y yo decía, yo no quiero yo no quiero nada con la iglesia, no quiero absolutamente nada. Pero en medio de esos tiempos también, mi hermano es pastor. Y mi hermano pastorea en los Estados Unidos. Después de esos tiempos, hace como año y medio, él volvió aquí a Costa Rica y hablando conmigo un día me dice, Lorena, usted sabe que a usted se le ha inculcado las cosas espirituales, usted sabe, desde que chiquitica usted siempre le ha gustado buscar las cosas de Dios y ahora has andado tantos años en las calles viviendo esa vida de loca. Y usted sabe lo que usted está haciendo no es correcto. Así es. Resulta, le voy a decir algo. Amén. Por eso yo digo que Dios es Dios. Son tantas cosas que uno puede hablar. Sí, claro. Y a veces uno no sabe ni por dónde comenzar. Yo recuerdo que ese señor que predicaba en el Parque Central, un muchacho joven, yo no sé si usted se entiende él, que le decían el guías, que andaba con un vestimento ahí bien largo. Yo recuerdo. ¿Debe que hablar con él? Sí. Y yo pasaba a veces ahí por el parque, Esteban, y yo me sentaba en el parque mirándolo predicar y a mí se me bajaban las lágrimas. Y yo decía, Señor, algún día, porque a pesar de andar en mis sentadas, yo sabía muy dentro de mí que yo necesitaba de Dios. Así es, amén. Yo sabía muy dentro de mí, porque es por eso yo creo que cuando Dios a uno lo llama desde la fundación del mundo, por más que usted trata de correr, usted no puede. Amén. Usted no puede porque ya él te marcó. Yo soy una de las personas que creo en eso, que ya Él te marcó por mi propia experiencia, Entonces, yo fui tan, ¿cómo decir? Un poquito tan terca en ese asunto, a pesar de que yo oí la voz del Señor ese día y decidí seguir en mis jugadas, decidí seguir igual. Pero Dios sabe cómo tocar y Dios sabe cómo obrar. Así es, amén, amén. Y entonces, en una de las metidas de mi pata, cuando me vi que estaba otra vez embarazada y me enojé tanto y comencé a perder casi todas las cosas que tenía en la casa. Santo. Y mi hermano estaba aquí en Sama de Limón porque se había venido de los Estados Unidos y él comenzó a levantar una obra pequeña en Limón. Y me encontré yéndome para Limón en una vigilia que él tenía y llegué a la vigilia y me senté ahí y él se puso a verme y me dice, al fin, Dios tenía que tratar tan duro para que vinieras. Santo. Y sentado ahí en la vigilia, él comenzó a hacer preguntas a la gente y a mí comenzamos a salirme los versículos como si que estuviera en la iglesia por tantos tiempos. Santo. Y comenzó a mirarme y yo le dije, vea, yo vine aquí a esta vigilia y me vine para aquí a Limón. Le digo yo, pero yo no sé si yo voy a volver. Yo no sé cuándo voy a volver. Y me dice, Lorena, no sea terca. Le digo yo, ¿cómo que no sea terca? Vea, si yo voy a comenzar a buscar de Dios y a hacer otra vez una vida diferente, tú sabes que yo tengo a mis hijos. Le digo yo, y me dice, sí, todo eso ha sido por desobediencia. Le digo, ¿quién me va a ayudar a mí a pagar mi alquiler? ¿Quién me va a ayudar a mí a mantener a mis hijos? ¿Quién me va a ayudar a mí a hacer eso? Y yo comencé a discutir con él y a pelear con él. Y me vine otra vez para San José. Santo. Y Esteban, Dios ha sido tan bueno, amén, amén. Tan maravilloso. Y resulta que decidí ya no pelear con el Señor. En medio de ese camino, tantas cosas que me sucedieron y decidí no pelearme con el Señor. Así es, mamá. Y entonces decidí decir, ¿sabe qué, Lorena? Hasta aquí, porque el que va a ganar esta guerra es Dios y no usted. Aleluya, así es. Qué bueno, mamá, eso que usted nos está comentando acerca de que la manera en la cual usted también logró
que el Señor, bueno, que el Señor logró traerla con cuerdas de amor fue a través de personas testificando, y es específicamente lo que estamos haciendo, porque en medio de esta transmisión, mamá, no solamente hay personas que veo que son bastante de su congregación, que le están poniendo muchos mensajes y ahorita los vamos a comentar, pero que también hay personas que no conocen del Señor y que pues se les envía la invitación y pues quieren escuchar otra cosa. Tal vez el estilo de vida natural no les está dando la talla, tal vez pueden tener casa, pueden tener carro, pueden tener familia, pero siempre hay algo, ¿verdad, mamá? Siempre hay algo en el corazón que los está llamando, y es lo que usted está diciendo, el ser predestinados para el Señor. El ser predestinados para el Señor, yo creo en eso. Amén. Dios le dijo a Jeremías, desde que estuve en tu vientre yo te escogí. Él le habló muy bien a Jeremías. Jeremías dijo, yo no sé hablar, yo no sé decir, yo no sé predicar. Y Dios le dijo a Jeremías, yo te escogí desde tu vientre de tu madre para que tú fueras profeta. Entonces, yo muchas veces creo muchas veces en la predestinación. Dios es un Dios. Yo soy una persona que yo creo que cuando Dios te escoge, Dios quiere que hacer algo con usted. Usted no puede pelear con Él. Porque al fin y al cabo es el Rey de Reyes, es el Señor, es el soberano, y tú Amén. vas a perder la guerra, como acaba de decir. Él llamó a Jonás y él le dijo a Jonás, necesito que vayas a Nínive, y Jonás peleó. Y yo siempre le digo al pueblo esto, le digo yo, ¿será que Dios movió otra persona? Aunque Jonás no quiso ir. Sí, claro. Y Dios insistió que tenía que ser Jonás, que tanto fue que lo metió en la boca del pez, y hasta que Jonás se arrepintió, se fue para Nínive. ¿Por qué? ¿Será que no había, y yo me pregunto, ¿será que no había otro profeta ahí? Pero era Jonás. Era Jonás. Era Jonás. Sí, claro. Volviendo a lo que estaba conversando usted acerca de su testimonio, nos comentaba que escuchaba personas en parques y que usted creció, bueno, no tanto, digamos, metía en el evangelio, pero sí, digamos, creciendo como parte de personas. Nos habló de que su hermano pues es pastor, entonces me imagino que era un tema de que el Señor estaba ahí poquito a poco, como dicen en otros países, puyando ahí, viendo cómo usted regresaba al camino y podía cumplir su asignación, ¿verdad? Podía cumplir mi asignación. Y entonces resulta que dejé de pelear y comencé aquí en San José a ir a una iglesia. Y cuando comencé a ir a esa iglesia, me di cuenta de que algo me faltaba. Y yo dije, Señor, aquí no me estoy llenando, todavía esa iglesia está ahí. Y yo dije, Señor, porque ya soy una muchacha bautizada y todo. Entonces, pero me fui para el mundo, como yo te lo expliqué, ¿verdad? Claro. Y yo dije, Señor, aquí no estoy llenándome, algo me hace falta. Y yo comencé a orarle al Señor. Y un día entra uno de mis hijos y me dice, mami, le digo, sí. Me dice, fíjate que no, así no fue. Un día tuve un sueño, y en el sueño que tuve vi un letrero que dice Maranata, y yo dije, Señor, pero Maranata significa ahorita Cristo va a venir. Cristo viene, claro. Cristo viene, significa Maranata. Y oyéndome uno de mis hijos me dice, ma, yo andaba en las calles, porque él andaba vendiendo en las calles, a veces yo hacía patillas, hacía cosas así, y él vendía. Y me dice, mami, yo vi una iglesia que se llama Maranata, que está en un lugar ahí en San José, en un edificio verde. Entonces dije, voy a ir a ver. Ay, Esteban, cuando yo llegué ahí, yo no sé si me estaba viendo el pastor Alex, el profeta Alex. Cuando yo llegué ahí, porque yo era muy religiosa, venía del legalismo y muy religiosa. Y cuando yo llegué ahí y yo vi cómo esa gente danzaba y brincaba y parecía como que se iba a bajar ese piso arriba, yo digo, Señor, no puede ser posible que usted aquí me mandó. Pero ya había tenido el sueño. Entonces me fui, me decidí, quería salir del edificio y había como una fuerza que me detenía. Santo Dios. Y quería salir y había como una fuerza que me detenía. Entonces dije, no, voy a sentarme a ver qué le va a predicar este señor. Y él comenzó, nunca se me olvida la palabra espíritu, alma y cuerpo. Y comenzó a predicar. Y yo me senté ahí, yo comencé a ver por todo lado, porque yo decía, Señor, en estas brincaderas, ¿cuándo se va a ir a caer este asunto? El profeta Alex decía que eso le decían la hamaca, la iglesia de la hamaca.
Bueno, imagínense. Y entonces, seguí un día, seguí otro día, seguí otro día, y algo me sucedió tan tremendo que tal vez ni siquiera el profeta Alex sabe, que tal vez Santo. ahorita él está escuchando que va a oír. Pero como yo era tan legalista, ese varón que estaba predicando, que yo lo agradezco mucho, que sea como sea, me dio palabra que me levantó y predicó en el Espíritu. Él andaba con unas chaparitas y las manos llenas de oro, ¿verdad? Y yo me quedé ahí y yo dije, Señor, ¿eso será pastor? ¿Cómo es Santo. posible que anda con esas chaparitas y cadenas? Pero en mí, Claro, interno. en mí yo lo dije, ¿verdad? Ajá. Y en ese momento él comenzó a hablar las lenguas. Y él dijo, aquí hay una persona que me está mirando mis chaparitas, Santo mirándome mis Dios. oros, y Dios no te mandó aquí para que usted me esté mirando ni mis chaparitas, ni mis oros que ando puestas, te mandó aquí para que usted aprendiera. Santo Dios. Vea, Esteban, yo quería que me tragara la tierra. Yo comencé a decirle, ay Señor, que la gente no se da cuenta que soy yo. Que este señor no se le ocurre parar en el púlpito y decir, esta es esa negra. Está sentado ahí. ¿Qué ha pensado eso? Entonces yo le digo, no, aquí realmente parece que el ministerio profético, y aquí hay algo diferente, yo tengo que seguir viniendo. Y Esteban, yo seguí viniendo ahí. Años yo estuve ahí, aprendí lo que es la intercesión, Amén. aprendí, me metí muy fuerte en lo que es la intercesión. Conocí al ministro Hilder, que fue mi maestro de intercesión. Conocí al hermano Roberto, conocí al hermano Alex. Y ahí yo comencé a meterme mucho con Dios. Y mi primera profecía me la dio el hermano Hilder, Hilde Hidalgo, eso. y Hilder Hidalgo. Y él me dijo a mí, Dios quiere algo muy poderoso contigo. Santo. Y yo no fallaba. Cuando llegué ahí me enamoré de una manera del Señor y no fallaba, no fallaba el grupo de intercesión y la ayuna todos los sábados. Todos los sábados iba. Ellos iban a los parques a evangelizar, pero yo nunca iba. Yo nunca iba a los parques a evangelizar. Y ahí comenzó mi trayectoria con el Señor para llegar hasta el ministerio donde estoy. Recuerdo una vez, porque son cosas que pues uno habla y uno recuerda y uno se ríe. Y yo recuerdo una vez que me fui con el hermano Roberto, que ay no, que Dios lo tenga en la gloria. Y yo no tenía, había sacado los dientes adelante. Y entonces me fui con él y Hilbert porque iban al parque a predicar, a evangelizar. Y me dice el hermano Roberto, ¿usted es la que va a predicar? Yo le digo, yo lo siento mucho, papá, yo no voy a predicar porque no tengo dientes. Santo Dios. Y este bendito se fue y me acusó con Yamil. Yamil era el pastor de la congregación. Exactamente. Y le dijo a Yamil, ¿no ve que le dije a Lorena que predicara y anduve diciendo que no tiene dientes? Y Yamil se paró en el púlpito y el domingo que sigue, yo estaba sentada adelante y dice, hermanas, quiero que todo el mundo se haga una sonrisa de aquí, dice. Porque yo nunca he oído que uno no puede evangelizar porque no tiene dientes. Santo Ay, Dios Dios. mío, Dios Otra te vez. bendito Roberto. Hermano, y ahora yo veo, ¿qué le estoy diciendo yo? Ahora yo veo que esta juventud que crece, tal vez no está en parte, tal vez en el cuerpo, en el pueblo que tengo yo, pero la juventud hoy en día no les puede decir casi nada de esas cosas. Usted no les puede regañar ni siquiera de un púlpito, usted no les puede decir nada porque lo primero que dicen me está avergonzando. Sí. Lo primero que dicen, usted no tiene amor. Sí, entonces... Eso, mamá, que usted comenta, qué importante, porque de esa formación salieron grandes personas de Dios y en cierta manera es importante que haya esto, digamos, que nosotros como nuevas generaciones podamos identificar
lo que ustedes como una generación que ya tiene tiempo nos quieren decir, nos quieren procesar, digamos que hay cosas como eso que usted habla acerca que no son tan relevantes como el tema de una apariencia, sino lo importante es que se pueda transmitir. A veces creo yo, y comparto lo que usted dice, que se pone mucho pero y que si es de esta forma, que si es de la otra forma y al final de cuentas no se hizo nada, mamá, no se salió a No, ningún lado, no se evangelizó porque es una forma y creo que pues es una mentalidad incorrecta. Tenemos que utilizar lo que tenemos en este momento para poder transmitir y ahí el Señor irá trayendo bendición. trayendo bendición. Yo creo algo, que cuando uno se llega a enamorar de Dios, las pruebas le son fáciles. Wow, qué bueno eso. Las pruebas lo son, porque estás enamorado, estás enamorado. Sí, usted verá una pareja que, el novio, vamos a poner un ejemplo, una pareja que son novios, y tal vez pasan circunstancias ahí, pero como si aman y se quieren, pasan las pruebas, pasan el desierto. Y yo creo que cuando uno está realmente enamorado de Dios y uno hace las cosas por Dios, los desiertos o las pruebas que le ponen a uno le son como nada. Claro, claro. Le son como nada. En eso no hay orgullo, en eso no hay, ¿cómo le dijera yo? Rencor. Le voy a decir otra anécdota, porque me pasaron muchas anécdotas, especialmente en la Maranata. Un día yo iba a ir y tenía que limpiar la Maranata, tenía que limpiar porque a mí me gustaba limpiar. Ahí yo comencé, ahí donde usted le dice a los jóvenes, ahora todo el mundo quiere predicar, pero Santo. mándalos al servicio no quiere. Cierto. Y entonces yo no sé por qué yo estoy diciendo estas cosas. Hay alguien que tiene que escuchar esto, mamá. Estamos seguros completamente. Alguien tiene que escuchar lo que usted está diciendo. Y entonces yo recuerdo un día que yo tenía que limpiar y el pastor Jamil estaba metido en la oficina. Y yo acabo de terminar de limpiar ahí donde él estaba. ¿Y sabe lo que me hizo? Él estaba tomando un fresco y yo vi cuando él levantó la botella del fresco y me lo tiró al suelo y me volvió a llamar para que lo limpiara. Santo. Otra hubiera dicho, qué bárbaro. Y me fui, agarré el palo piso, la escoba, lo miré, lo limpié y me volví a ir para dejarlo. Porque y entonces Dios a veces usa hombres y mujeres para tratar de hacerle a uno un carácter y formarle a uno a ver quién es uno. Cierto, cierto, cierto. Y estando ahí años, yo me vine para acá a vivir a Los Guidos, porque todavía no vivía aquí en Los Guidos, vivía ahí en San Francisco de los Ríos. Me vine aquí a Los Guidos con mis hijos y decidí venir a congregarme en una iglesita aquí. Y pedí permiso allá y me dijo, si usted quiere ir, pues te damos chance, vaya congréguese ahí, porque a veces, imagínense, a veces los pases del bus aquí creo que en esos tiempos eran como 75 céntimos y hay que coger el bus. Entonces yo decidí quedarme aquí, porque ir de vez en cuando puedo quedarme aquí. Y claro, cuando vine a quedarme aquí tuve muchos problemas aquí en el barrio, muchos lo saben. Yo recuerdo, todavía tengo hermanas que están conmigo aquí. Como ya yo comenzaba a usar aretes, porque ya pues en la Maranata salí de ese legalismo. Los pastores aquí, o el pastor que estaba aquí, le decía a la gente que no andaba conmigo, porque como yo andaba con aretes, yo andaba con anillo, que yo era una hija del diablo. Santo. A donde llega el legalismo, claro, decidí no importarme, porque me gustaba esa inglesita, fui a esa inglesita, todavía ese pastor ahorita está pastorando otra vez. Fui a esa inglesita y cuando estuve en esa iglesia, Esteban, yo contenta porque dije, bueno, van a dar la Santa Cena. ¿Y por qué hablo estas cosas? Porque la gente cree que usted ha llegado a hacer lo que usted es porque es fácil. No fue fácil. Claro. No fue fácil. A pesar de que uno sabe que... Y salir del legalismo. Y en ese día iban a tomar la Santa Cena y yo digo, ay señora, ¿qué voy a tomar la Santa Cena? Qué lindo. Y yo fui a la iglesia toda regocija y me pasan con la chuncha de la Santa Cena y el diácono me dice, no, usted no lo puede tomar. Santo Dios. Y le dije, ¿por qué? Me dice, porque usted tiene el pelo corto. Ah, ya entiendo.
Entonces Y le digo, por su cabello no la dejaron tomar la Santa Cena. no me dejaron tomar la Santa Cena. Y yo dije, ¿qué es esto? Y yo esperé que terminara el culto y llamé al pastor y le digo, pastor, ¿cómo es posible que yo no pueda tomar la Santa Cena porque tengo el pelo corto? Y él rasgó la cabeza así, ¿verdad? Y me dice, hermana Lorena, perdone. Me dice, pero estos diáconos, como echándole la culpa a los diáconos, porque en vez de decir, yo los instruí de esa manera, ¿verdad? Pero no, estaban ahí, me quedé un buen tiempo. Él comenzó a reformarse, ahí me quedé, me iba a veces a la Maranata, ahí me quedé. Comenzábamos, yo, él y a hablar y comenzamos yo comencé a estudiar con él, a pesar de que él estuvo mucho en el legalismo. Él comenzó a abrirse mucho y el pueblo comenzó a levantarse. Yo recuerdo que el pastor de él, un día estábamos ahí y como yo andaba con anillo, a veces las hermanitas también comenzaban a andar con anillo, él no los dejaba. Y nunca se me olvida qué daño hace el legalismo. Y viene el pastor de él y estaban los jóvenes sentados y todo el mundo corriendo a quitar aretes y todo el mundo corriendo a quitar. Vivió bastante de eso, mamá, usted, la parte de la santidad como vestimenta. Vea, Esteban. Y bueno, y ahí estuvimos hasta... Llegó un día un profeta que se llama Margarita, que todavía creo que vive, alguien la conoce, la invitaron, yo no la conocía, la invitaron para un culto. Yo estaba sentado en la esquina, aquí en Los Guidos, y es una iglesita chiquitica, estábamos ahí, y llegó esa profeta y se paró en el púlpito, y ella dijo, pastor y pastores, quiero decirles algo. Dice, ustedes me invitaron aquí, y yo voy a hablar lo que Dios me ha dicho. Y ella dijo, ustedes están aquí ministrando y ustedes están aquí con esta iglesita, pero la persona que Dios tiene para este lugar es esta negrita que está sentado en esta esquina. Santo Dios. Vea, Esteban, yo quería que se me abriera todo otra vez y me hacía salir corriendo. Yo dije, ay, no, Señor, no puede ser posible, ay, Esteban. Y después ahí comenzó toda la guerra. Sí, claro. Usted se imagina por dónde pasé. A veces yo tenía que predecir y me escondía en el micrófono porque no querían que predecía con el micrófono. Sí, esa lucha esa lucha que en realidad no es tanto, digamos, el que sea Dios, es en realidad el sistema religioso, el corazón del hombre, ¿verdad? Y el corazón del hombre. Y al poco tiempo, los años, Esteban, pues, él se marchó, dejó la iglesia. Yo me había salido de ahí y dejó la iglesia a solas. Y estando yo en mi trabajo, la gente aquí clamaba y lloraba de que querían que yo volviera, porque yo tenía pues el grupo de intercesión, y cuando yo me vine un día del trabajo y me preguntaron, me dice, doña Lorena, nosotros queremos que usted vuelve, unas hermanas, y yo digo, ay no, esto de ser ministra, yo nunca pensé ser ministra, yo lo que quería es ayudar a un pastor o llevarle la valija. Le digo, me dice, no, pero quédese con nosotros por un tiempo a ver lo que Dios quiere hacer, y comenzamos a orar. Y comenzamos a orar y a orar y a orar, Esteban, y comenzaron a venir diferentes siervos a decirme que no, que la persona que tenía que estar ahí soy yo. Que actualmente, pues, Esteban, estoy ahí 25 años con Los Guidos. 25 años de tener el ministerio ahí en esa iglesia a la que nos está comentando en Los Guidos. En Los Guidos. Qué interesante, mamá, y qué importante el que todos, ¿verdad? En este caso entendamos que el llamamiento del Señor nos va a perseguir hacia todo lugar. El llamamiento del Señor va a llegar y nos va a incomodar. Podríamos decir la siguiente frase: uno podría estar haciendo algo que cree que es de bendición, pero no de la asignación. No de la asignación. Podríamos decir eso, ¿verdad, mamá? Podríamos decir que podemos servir al Señor, y para los que nos están escuchando, ahorita vamos a leer un poco de comentarios, pero
Pero qué importante que todos entendamos esto. Podemos estar sirviendo al Señor en diferentes áreas, pero creo yo que lo que estamos rescatando, lo que mamá nos dice es que tenemos que escuchar la voz de Dios Tenemos específicamente, que escuchar su voz y atenderla. Y es ahí donde viene la provisión del Señor. Ya son 25 años, dice mamá, de ministerio y de todas esas 26, cosas. mejor dicho, 26. 26 años de estar en esa iglesia, ¿verdad? Sin contar el tiempo atrás. En este pueblito de Los Guidos, 26 años. Primero teníamos la iglesia a la parte de atrás, a donde usted nos conoce ahora es una parte nueva. Nos fuimos hacia adelante a la calle, pero antes era aquí mismo en Los Guidos, pero más atrás, no en la calle principal. Ahora sí estamos en la calle principal. Bueno, y ya ustedes saben, por si alguna persona gusta en algún momento darse una vuelta por el ministerio del apóstol, ya cuando pase esto de la pandemia puede hacerlo. Antes de leer algunos comentarios, quisiéramos ir a un pequeño comercial y regresamos con más del testimonio de la pastora y apóstol Lorena Lewis. Ay, está bien. Un momento dado que usted tenga un problema de salud, que el Eterno no lo permita y que esté bien, usted va a evaluarse con el médico. El médico puede decirle: lo que usted posee es bastante delicado, es grave y necesita operarse. Mi pregunta es la siguiente: usted se opera con una persona que le gusta la medicina, usted se opera con alguien que quiere estudiar medicina, usted se opera con una persona que apenas va a estudiar. ¿Con quién se opera usted? Por sentido común, se busca al mejor doctor, se busca a la persona más capacitada, a la que tiene más formación, la que tiene más experiencia, para que nos opere. ¿Por qué? Porque usted valora su vida, usted está colocando su vida a alguien en un pabellón, en un quirófano, para que lo opere. Ahora, cuando nosotros vamos a estudiar la palabra, esa persona que tenemos como líder o como guía es a la que le estamos colocando nuestra vida en sus manos. Así como colocamos la física, que es importante, a un médico para que nos opere, mucho más importante es colocarla a un guía espiritual que nos va a direccionar para acercarnos al Señor o, en el peor de los casos, para alejarnos del Señor. No sea que de pronto yo pueda estar caminando conforme a lo que alguien me está diciendo, que es su interpretación privada. Bueno, regresamos acá en el programa Revelación 1910. Tenemos por acá a mamá Lorena desde Los Guidos contando su testimonio, más de 26 años de estar pastoreando, y de ahí para atrás una gran cantidad de testimonios que estamos escuchando. Queremos enviar un poquito de saludos, mamá. Aquí está conectada Shirley Bolaños, dice amén. El hermano Alfredo Villegas, que es parte del grupo de hijos espirituales del profeta Alex, ahí le enviamos los saludos a México también. Está Paola Vindas, que dice: qué gratificante escucharla. Dice Claudia Vega Rocha: gracias por ser nuestra madre, un gran ejemplo a seguir, una guerrera del Eterno, te amamos mucho, apóstol. Shirley Bolaños dice: Gracias. tan bella mi madre. Ahí sigue comentando Shirley Bolaños también, poderosa guerrera. Hazel Cascante dice: mujer valiente, esforzada, guerrera del Señor y un gran ejemplo. Saludamos a Javier Jiménez, que está conectado también. Marta Gómez dice: una guerrera de Dios, bendiciones. Víctor Andrés Avendaño Rodríguez dice: excelente programa, gloria al Señor por eso. Sonia Sánchez dice: muy cierto. Y pues ahí siguen los comentarios. Víctor Andrés Avendaño Rodríguez dice: gracias, gran testimonio, mujer virtuosa, valiente y esforzada. Catalina Morales, si no me equivoco es, Catalina dice: gloria a Dios. Y varios comentarios ahí, mamá, que hay. Creo que no me va a dar tiempo de verlos todos, porque están repitiendo, Hay ¿no? hay nombres ahí que no conozco, pero gloria a Dios. Sí, es que hay personas bastantes también de los programas que están siguiendo, gracias al Señor, entiendo, sí. pues la página, y es una bendición, ¿verdad? El poder utilizar las herramientas que Dios nos da para poder bendecirles a las personas a escuchar y para poder bendecirles a ustedes también como ministros y hombres y mujeres de Dios, pues que ven este programa. Por ahí tengo conectado a don Juan Carlos Chávez, que próximamente va a estar con nosotros. Ahí, don Juan Carlos, para que podamos conversar un día de estos. Entonces, mamá, volviendo a lo que estamos, usted nos está comentando todas las dificultades que una persona puede tener a la hora de abordar el ministerio, y esto es algo que quiero hacer énfasis, ya que
hay personas, mamá, que están en este momento viviendo procesos parecidos a los que usted vivió en algún momento. Y es gratificante, como lo decía la hermana, el poder escuchar que independientemente si hay personas en su contra, independientemente si hay, se levantan gigantes, hermanos de la congregación se pueden levantar, usted mismo, mi amado, mi amada que me escucha, se puede levantar en contra del diseño que Dios tiene para su vida. Sin embargo, como dijo mamá ahora que estábamos fuera de cámaras, o llega a Nínive por las buenas, o si no va a llegar en la boca del pez, pero de alguna forma va a llegar. De alguna forma va a llegar. Amén. Porque cuando Dios tiene, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, o la persona que va a tener un ministerio, el enemigo siempre se va a levantar para que usted no logre lo que usted tiene que lograr. Va a ponerle piedras en el camino, y usted tiene que estar seguro de la asignación que Dios te llamó. Así es. Para que cuando te ponga esas piedras en el camino, Dios te va a dar la gracia y el poder para que usted pueda pasar sobre esas piedras. Así es. Una de las cosas que cuando yo comencé en el ministerio, yo siempre he dicho, uno no tiene que andar rodando la montaña, porque si siempre ya andas dándole vuelta a la montaña, nunca vas a llegar donde tú tienes que llegar. Así es, así es. Y el problema de muchos de nosotros es que nos gusta estar dándole vuelta a la montaña, dándole vuelta siempre a la montaña, y entonces cuando damos tanta vuelta a la montaña nos vamos a quedarnos ahí, cuando tenemos que tratar de caminar creyéndole a Dios, viendo al invisible, para poder llegar a la meta que nosotros queremos, porque en el camino te van a decir no es de Dios, en el camino te van a decir ¿usted cree que usted puede? En el camino te van a decir esté muy seguro porque yo no veo donde usted va a poder hacer las cosas del reino. A mí la Biblia me dice que Dios ha llamado al más vil. Cuando nosotros leemos Corintios, dice que Él llamó al vil. Así es. Y llamó al que no es sabio para confundir a los que son sabios. Y Dios nunca... Yo no le estoy diciendo a la gente, pues usted no tiene que estudiar mucho y usted no tiene que hacer eso, porque es una bendición. Pero cuando Dios te llama, Dios se encarga absolutamente de educarte, Dios te encarga de hablarte, Dios te encarga de instruirte. Vas a cometer errores en medio de este camino, pero Dios, y en su infinita gracia y infinito amor, va a tratar de que esos errores, en vez de venir a ser un problema, que vengan a ser una bendición para tu vida. Así es, no, excelente, excelente, mamá, Sí. ese comentario que usted nos está realizando. Hay personas, mamá, aquí de ministerio, y eso es importante, que hay mucho, gloria al Señor por eso, hay mucho pastor, mucho ministro, ya sea joven, que está iniciando, hay personas de experiencia, pero creo que todos se enfatizan en lo mismo, en que si Dios te lo dijo y usted camina, va a cometer errores, van a pasar situaciones, sin embargo tenemos Vas a que volver llorar. amén, volver a Vas a levantarnos llorar y seguir. mucho. A veces te vas a sentir sola, te vas a sentir que estás en un error, pero Dios siempre te va a dar la fortaleza. Y cuando tú dices, ya no quiero más, porque yo no creo que hay ministro que realmente es ministro y que dice, no ha llegado a la meta un día, y dice, Señor, ya yo no quiero más de esto, ya yo dejo todo botado, ya hasta aquí llegamos, Señor, y usted pelea y llora y dice hasta aquí basta, y después de haber terminado de llorar y pelear y decir que no quiere nada, después sientes ese refrigerio de Dios que viene y te consuela, y usted sigue hasta adelante, porque así es Él. Amén, así es nuestro Señor y así es nuestro Dios, ¿verdad, Ahí mamá? se Y no cambia, como dice su palabra. Mamá, No cambia. en varias de las preguntas, bueno, que yo tengo un poco por acá para conversar es, hay una generación que se está levantando, ciertamente, ¿verdad? Que no son de las personas que usted nos está hablando, como el profeta Alex, el apóstol Roberto, digamos, vigentes que hay aún, como el apóstol Ronnie Chávez y toda esta persona, Naón Rosario, que usted nos hablaba de Maranata, todas esas personas son una generación junto con usted, y hay una generación pues que estamos creciendo. Y en Israel veíamos algo interesante, y es que había una generación que había visto abrirse el mar, pero había otra generación que no lo había visto. ¿Qué tan importante considera usted, mamá, el que nosotros podamos transmitirle a las personas que todavía
Dios sigue haciendo milagros. Tal vez nosotros como generación joven no hemos visto lo que ustedes vieron, pero sí hay promesas del Señor de que veremos grandes cosas en un avivamiento futuro. Yo creo, la Biblia dice que la tierra se llenará de la gloria de Dios, ¿verdad? Y yo creo que Dios ha sido un Dios siempre de milagros. Así es. Dios, yo creo que uno de los grandes milagros que yo le puedo decir a esta generación, antes que nada, tal vez un milagro físico, es decirle a usted, usted es un milagro. El solo hecho de que usted está parado, el solo hecho de que usted puede respirar diario, el solo hecho de que usted puede sentir ese amor de Dios en tu corazón, es un milagro. Así es. Cada día que nosotros nos levantamos es un milagro. Y muchas veces la gente tal vez dice, yo quiero ver este paralítico levantado, yo quiero ver que los ojos de alguien, un ciego ven, yo quiero ver esas cosas. Dios es el mismo ayer, hoy, siempre, y Dios hace sus milagros. Sí es, amén. Por su plan, por su beneficio, para que su nombre sea glorificado. Dios no hace, yo no creo que Dios hace milagros como para que uno anda ahí haciendo lo mismo, uno anda ahí, como le dijera, uno anda ahí con un corazón de gratitud. La Biblia dice que llegaron 10 leprosos y Jesucristo los sanó y los 9 se fueron y solo uno volvió. Y solo uno consiguió no solo el milagro, sino también la vida eterna, sino la salvación. Entonces, yo creo que todo lo que estamos viendo aún, aunque usted no lo crea, Esteban, tal vez unos van a criticar, yo no sé, pero yo creo que aún en esta pandemia que estamos pasando, estamos viendo milagros. Así es, así es. Estamos viendo milagros. Porque yo le voy a decir algo. La gente, cuando yo leo la Biblia muchas veces, y lo leo diario, y creo en un Dios que no importa lo que yo veo, sea pandemia o no pandemia, sea que estamos pasando que el río, viene la temporada y un río se levanta y una casa se derrumba y tantas cosas que pasan en esta naturaleza. Yo le digo al pueblo que esté conmigo, a pesar de todo lo que ustedes están viendo, Dios es un Dios justo porque Dios no hace nada injusto. Así es. Y cuando nosotros podemos enfocarnos en ese Dios que es justo, siempre vamos a ver un milagro. Gloria a Dios, es correcto. No solo viendo lo que Él hace al exterior, sino en toda la creación, en todo lo que existe, subsiste. Es un Dios de milagro. Amén. Es un Dios de milagro. Yo le voy a decir una anécdota que mi mamá una vez me contó. Amén. Dice que había una señora que tenía un hijo paralítico. Y todos los días le oraba a Dios y le decía al Señor, Señor, ya no quiero este muchacho paralítico, levántamelo de la silla, levántamelo de la silla. Y Dios dijo, bueno, lo voy a levantar. Es una anécdota. Y Dios lo levantó de la silla. Y después estaba diciendo, Señor, vuélveme a poner en la silla, por favor. Santo. Entonces, hay gente que muchas veces le piden milagro a Dios y Dios no lo hace. Y si Dios no lo hace es por algún propósito. Claro, claro. Y vemos el ejemplo, mamá, de ahorita que usted me está conversando eso de la suegra de Pedro. Porque dice que ella tenía una limitante en enfermedad. Pero dice que inmediatamente que Dios o Jesús, en ese caso, que es lo mismo, la sanó, ella comenzó a servir. Entonces la pregunta sería, ¿para qué se quiere la sanidad? ¿Para qué se quiere el milagro? Para que Dios sea glorificado, para servir a Dios o para tu propio beneficio. Ay, 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 así es. Porque Dios es 3 veces santo. Amén. ¿Para qué quiere ese milagro? Hay gente que dice, Señor, yo quiero que usted me haga tal milagro, pero cuando Dios le hace el milagro, ¿ese milagro será para bendición para tu vida o no será para bendición para tu vida? Pero Dios sigue siendo un milagro. Así es. Yo soy una persona, un día una persona me dijo,
Viera que me enseñó un hermano que era un señor que era hermano en la fe. Y me dice, vieras que ese señor, dice, era bien, era pobre y llegó a una iglesia y comenzó a pedirle tanto a Dios que lo levantara, que él iba a ayudar al pobre, que él iba a darle a esto, que quería comprarse a veces me cuesta un carro de esos donde él podía trabajar Claro. y resulta que consiguió, no solo compró un carro, no solo compró un trailer, compró 2 trailers, compró 3 trailers. Hoy en día no está en la iglesia. Santo Dios. Hoy en día dejó de servir a Dios. Entonces cuando esta generación, yo le diría a esta generación, estén seguros de que cuando usted pide un milagro es para que Dios sea glorificado. Porque si es para que Dios sea glorificado, tú lo vas a recibir. Así es. Así es, excelente, mamá. Qué bueno eso que tú lo vas a recibir. Y tienes que tener un corazón para qué tú quieres el milagro. Qué bueno, un corazón correcto a la hora un corazón de pedir. correcto a la hora de recibir. ¿Para qué? Mucha gente no recibe el milagro porque simplemente quieren para su propio beneficio y a Dios no lo podemos engañar. Así es. Dios dice, si yo le doy a este lo que quiere, Él sabe pasado, presente y futuro. Y si yo le doy a este lo que quiere, ¿será para su beneficio o no será para su beneficio? Qué bueno esto, mamá. Y eso yo le diría. Para esta eso yo le diría a Amén. esta generación. Amén. Él sigue siendo Amén. un Dios de milagros. Amén. Dios sigue siendo un Dios de milagros. Dios sigue haciendo lo que Él es su naturaleza hacer y nosotros como generación, ¿verdad? Tenemos que aprender en este caso a poder a recibir con corazones correctos, siempre estando puesta nuestra mirada, como dice Colosenses 3, en las cosas de arriba, en el autor y consumador en las cosas de arriba de nuestra fe. Mamá, en algún momento usted nos comentó ahorita de que usted vivía en una iglesia legalista y pues que vivía ciertas circunstancias donde podría categorizarse, ¿verdad? En una situación de tibieza espiritual, ¿verdad? Donde yo sí congrego, pero también estoy en otras cosas y estoy seguro que todos hemos vivido eso en algún momento. Usted llegó a una casa profética, mamá, y la pregunta es la siguiente: ¿qué tan relevante es lo profético dentro de una iglesia? ¿Qué tan relevante es lo profético en una iglesia? Amén. ¿Qué tan importante se vuelve que haya la voz de Dios dentro de una congregación? Ahí un poquito el video se nos está pegando, pero estamos pues yendo hasta donde nos permita el internet, ¿verdad? Yo creo que la profecía en una iglesia es relevante, es importantísimo para guiar a un pueblo, porque la palabra dice que el pueblo sin profecía se refrena. Así es. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Cuando se refiere a la profecía tenemos que tener mucho cuidado, porque yo creo que la profecía en el área profética se ha metido mucho las diandares, Cuando Dios, el Espíritu Santo, trae una profecía a una persona, la persona que recibe esa profecía ya tiene que tener algo de lo que Dios le está hablando al profeta, y Dios es algo que Dios también lo ha confirmado en el corazón. Amén. Y él está muy seguro también de lo que Dios está hablando, es ya Dios dándole una confirmación porque ya él a Dios se lo habló. Así es necesario que también el espíritu profético esté siempre en la iglesia. Pero uno tiene que tener demasiado cuidado también. ¿Sabe por qué uno tiene que tener cuidado, Esteban? Ajá. Porque yo veo en estos tiempos que tal vez esta persona anda mal, anda más carnal, anda fuera de la voluntad de Dios, y llega un profeta y le dice: aquí Dios dice que te voy a levantar, te voy a dar esto, te voy a dar casa, y anda más, pero yo no sé, para los que me están escuchando, anda más chuletón que cualquier otra cosa. Cierto. Y mi amor, lo primero que Dios le va a decir, amor, regla tu vida. Yo creo que lo primero que hace un profeta, un verdadero profeta, es hacer así y sacar el pus. Si estás mal.
Así es. Pero tú no vas a estar haciendo las cosas diferentes y llega un profeta y te va a levantar. Y eso es lo que está pasando. Hoy tenemos una generación que han conseguido mucha palabra profética, pero una generación que no está caminando conforme a la voluntad de Dios. Así es. No está caminando conforme a la voluntad de Dios. Y la profecía no te va a cumplir si usted no está caminando conforme a la voluntad de Dios. Han agarrado esto como un juguete, y uno tiene que tener mucho cuidado porque eso hace mucho daño. Así es, amén. Incluso eso, mamá, pasó en el pueblo de Israel. Nosotros en esta plataforma estamos haciendo un reto bíblico y vamos leyendo por el libro de Deuteronomio. Y pues Dios da las bendiciones, creo que en el capítulo 27, 28, y le dice al pueblo de Israel, acá están las bendiciones, y en el siguiente capítulo, acá está la maldición. Y tras de eso Moisés dice, elige la bendición, pero siempre hay como una cláusula: si ustedes se apartan en pos de los ídolos, si ustedes no se consagran, si ustedes no caminan conforme a la voluntad del Eterno, pues puede pasarles conforme a lo que pasó en el desierto, que una generación entera tuvo que morir para que se levantara otra y diera cumplimiento a la palabra del Señor. ¿Bien? Y entonces se ha llegado a una área donde también muchos ministros le tienen temor a la profecía, porque dicen, no, se ha manchado, Dios habla solo a través de la Biblia, la palabra más segura, pero Dios también habla a través en la profecía. Yo creo 100% en lo profético. Amén. Yo creo que Dios habla a través de hombres y mujeres. ¿Me está entendiendo? Amén. Yo creo que no debemos de tenerle temor, porque lo necesitamos, es parte de los 5 ministerios, lo necesitamos, y ningún pastor se puede parar, perdóname si me están escuchando, se puede parar a él y decir, yo no necesito la profecía en mi iglesia porque todo viene a base de la palabra. No, la Biblia dice también en Tesalonicenses, no despreciamos la profecía. Así es. No debemos de despreciarlo. El problema de esto es que muchos lo han manipulado mal, y entonces tenemos que orarle a Dios y decirle al Señor que vuelve a restaurar ese espíritu, vuelve a restaurar eso en el cuerpo de Cristo, porque realmente lo necesitamos. Es algo que Dios fundó y no podemos quitarnos. Están los 5 ministerios y no podemos quitarnos de ahí. Así es. Así es, mamá. Perdóname, Esteban, sí. Lo que voy a decir, yo cuando oigo ministros hablando de esas cosas, yo les digo, bueno, entonces hacemos una cosa, rompemos el pasaje que está en Efesios 4. En Efesios 4, rompémoslo. Cierto, porque no se puede eliminar una unción, no se puede eliminar y dejar la que a mí me convenga o la que yo quiera, ¿verdad? También. Bueno, tenemos algunos problemas acá con la imagen de mamá. Sí. Mamá, si me escucha por ahí, vamos a ir un momento a un comercial para ver si arreglamos un poquito la imagen y regresamos.
regresamos a Revelación 19:10. Tenemos algunos problemas técnicos, pero esperamos en el Señor que podamos terminar la transmisión para glorificar su nombre. Estábamos conversando acá con mamá Lorena acerca de lo profético y de la voz del Señor en la iglesia. Y pues, como lo dice mamá, es importante el que exista. Hay unos extremos a cada lado, ¿verdad? Al que no exista y al que sí exista. Pero lo que sí sabemos por experiencia todos es que una palabra del Señor, de un siervo de Dios genuino, siempre, siempre, siempre va a traer transformación a nuestra vida. Mamá, actualmente usted tiene su congregación. Sabemos que estamos en tiempo de pandemia y no ha podido abrir. Pero quisiera hablar sobre algo que no he visto muchas personas hacer, y fue aquella vez que usted invitó al profeta Alex a predicar en la calle, mamá. Yo creo que esto es frecuente, ¿verdad? Que ustedes lo hacen en el ministerio. Sí, es frecuente. Yo trato de hacerlo de vez en cuando. Trato porque creo como yo le estaba comentando a usted, sí que tenemos la casa de Dios, la casa de oración, pero nosotros somos la iglesia. Y yo sé que se ha perdido tal vez mucho el espíritu evangelístico. Nosotros tratamos de ahí en el mismo barrio que estamos, tratamos de ir a veces a la calle a evangelizar. Y creo que en estos tiempos que tal vez no podemos llegar a la casa de oración, todavía tenemos ahí en las calles donde podemos ir a dar palabras, que podemos ir a evangelizar, ¿verdad? Haciendo el protocolo y pidiéndole a Dios que lo respalde, y el Señor siempre nos va a respaldar. Amén. Amén, es cierto, mamá. Aquí tengo unos comentarios de lo que estábamos hablando hace poco. No, había olvidado ponerlos. Dice, vamos a ver, para no brincarme ninguno, dice Nora Vega, dice: ha sido madre espiritual y física. Saludos, guerrera valiente y esforzada. Mauricio Pereira dice: mamá, gracias por dejarse usar para formar líderes y enseñarnos la verdad de la palabra profética revelada y el amor de Dios. Dice Fabio Vega: es un ejemplo a seguir, bendiciones, apóstol. Dice Shailin Solano: Dios nos bendijo con nuestra amada apóstol, mujer virtuosa, esforzada y valiente. Dice también, a ver por acá, Erlinda Rosales Castro: yo, dice, Aurora Castro, conocida como la Santita, soy testigo de las luchas y persecuciones hacia la profeta Lewis. Sufrió en este lugar, por lo cual también yo la reconozco como mi amiga, madre y hermana. Dice Chile Bolaños: amén. Él es un Dios justo. Y por acá nos está viendo mamá Kelifá también y papá Alex. Entonces, para enviarle un saludo también Bendígalos. Amén, a los padres de lo que estamos haciendo acá. Sí. Dice Elmer Matarrita Pérez: porque los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre, ni los caminos de Dios son los caminos del hombre, porque Dios es espíritu. Y bueno, por acá tenemos algunos saludos más. Mamá, tenemos ya bastante tiempo. Sabemos que en una transmisión no podemos hablar de todas las cosas, son cantidades de testimonios, cantidades de situaciones vividas, pero yo siempre, he tratado en estos programas de que al final podamos tener un tiempo donde usted pueda proyectar qué es lo que el Señor quiere decirle en este tiempo a su iglesia. Y vamos a este ejemplo. Dijo Pablo en algún momento que había acabado la carrera y que había guardado la fe. No estamos para nada declarando, ¿verdad?, que ese es su caso. La queremos tener durante muchos años más, mamá, pero le quiero hacer una pregunta. Si hoy fuera el día en que usted partiera con el Señor, ¿qué quisiera usted decirle a la iglesia de Jesucristo? Yo quisiera decirle a la iglesia de Jesucristo: estamos pasando tiempos difíciles, pero Dios es fiel. No importa lo que hay a tu alrededor, no importa lo que usted ve, Dios siempre va a cumplir lo que Él ha prometido. Amén. Si Dios ha prometido, Él lo cumplirá. Y Dios espera valentía de cada uno de nosotros en estos tiempos. No es tiempo de soltar el arado, no es tiempo de mirar atrás. La Biblia es muy clara, la Biblia nos dice muy claramente que cuando nosotros vemos que estas cosas están sucediendo, erguir nuestra mirada hacia arriba, porque nuestra redención está cerca. Amén. Y estas son señas para que nosotros vemos que nuestra redención está cerca. Entonces no hay que soltar. También diría,
es un tiempo que también donde lo movible está siendo movible y lo inmovible lo inmovible está siendo movible y lo movible está quedando. Entonces, hacia adelante, porque vale la pena pelear y luchar y seguir hacia adelante. Gloria al Señor, así es. Para los que nos están escuchando y está siendo edificado con esto, el mensaje que básicamente hemos tenido en cada transmisión de cada siervo del Señor que tiene 20, 30 años de ministerio, 15 o la cantidad de años, que no tiene que ver con un año físico, sino que tiene que ver con años en experiencia en Dios. Y es el mensaje el mismo. Vale la pena servir al Señor. Todos los que están iniciando, los ministros jóvenes que se conectan a esto, los hijos de pastores, las personas que congregan y siguen a sus pastores y ponen me gusta, es importante que entendamos, hay una generación que está dándolo todo y está esperando que nosotros que vamos detrás de ellos también vayamos a darlo todo. Entonces, mamá, en este espíritu pues de fortaleza, yo le quiero pedir que en este tiempo usted pueda bendecir a todas las personas que están en la transmisión. Hay personas de otros países, hay personas de su congregación, hijos espirituales suyos, imagino yo que son bastantes, y ahí le están poniendo un montón de corazoncitos a la transmisión. Y también hay personas de lo que nosotros hacemos en facilitadores ministeriales. Entonces, pues que usted pueda pues declarar una bendición para esta generación nueva. Bueno, yo lo que le puedo decir a esta generación, que en todo lo que usted ve, Dios está en control. Amén. Dios está en este asunto. Amén. En todo lo que usted ve, Dios está en control. Y Dios va a guardar. La Biblia de Dios, la palabra de Dios dice muy claramente, el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Y la Biblia dice que ningún cobarde heredará el reino de los cielos. Amén. Y yo creo que si Dios te ha llamado, usted es un valiente. Adelante. Y te voy a decir actualmente que la gracia del Todopoderoso esté con cada uno de ustedes. Amén. Amén. Bendiciones. Les estaba comentando pues que aquí tuvimos el testimonio de mamá Lorena. Sabemos que no podemos abarcar todas las cosas, ¿verdad? Pues lo que ella nos quiere compartir. Sin embargo, pudimos tener algunos momentos, esperamos tenerla más adelante, y les solicitamos a todos ustedes que ven nuestro programa que puedan compartir, que puedan darle like a este tipo de proyectos. Nuestra intención es que el Señor también nos ha entregado todos los ámbitos. El Señor nos entregó el internet, y eso es lo que tenemos que entender. El internet no es del enemigo, el internet es nuestro, las transmisiones son nuestras. Usted como iglesia que está levantando sus transmisiones son de nosotros. Nosotros tenemos que testificar y en base a los cimientos que han puesto una generación antes que nosotros, poder sobreedificar sobre ese fundamento. Entonces, de esta manera pues darle finalidad a este tiempo, y los esperamos pues el próximo lunes a las 7 de la noche con más de Revelación 1910. Revelación 1910. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.